Bienvenidos a su programa De Cerca de ITV El Salvador, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el exterior. Soy Luis Alberto López y ahora vamos a hablar sobre la actualidad política y electoral. Por eso hemos invitado al diputado Juan Carlos Mendoza Portillo. Él es diputado por el departamento de Santa Ana del partido Gana. Bienvenido y gusto saludarle. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar acá por primera vez en su programa y bueno, un saludo a todos los que nos ven y también enviar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos salvadoreños en el exterior. Yo sé que este medio de comunicación está hecho para que todos ustedes estén informados. Por supuesto, también saludos a los que nos sintonizan a través de Verizon, canal 1509, un enlace también con Tele El Salvador de costa a costa y de frontera a frontera en los Estados Unidos. Bueno, el anuncio y la tendencia, la actualidad política es los anuncios que dio el presidente de la República en su cuarto año de gobierno ante la Asamblea Legislativa, ante los diputados. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo recibió? Por ejemplo, vamos a comenzar con el anuncio de la guerra contra la corrupción y toda esa batalla que se viene de ahí en adelante. Bueno, yo creo que todo el país esperaba ese informe del presidente de la República con su cuarto año por el mandato presidencial, y yo creo que se esperaba algo casi que lo que ya estamos acostumbrados en el tema de seguridad. Sin embargo, dio varios anuncios y el combate a la corrupción creo que es una de las cosas, uno de los temas que El Salvador ha tenido pendientes con su población. El combate a la corrupción creo que es la médula que hay que atacar para erradicar muchos males en el país. Es tema de corrupción, lejos de haber sido combatido en el pasado, lo que era protegida a la gente que estaba en algunos cargos públicos y desde ahí se generaba mucha corrupción. Corrupción en el país ha habido desde el sistema judicial, en el ejecutivo, había en el legislativo, había en todas las instituciones. Y yo creo que es un buen momento para parar de tajo ya todo esto, ya que en el país se está trabajando en el tema de la seguridad, pero en el tema de corrupción yo creo que incluso lo que también llamó mucho la atención es que se va más atrás, y hablando de cuando empieza a gobernar Arena el país, hablamos del presidente Alfredo Cristiane, que en esa misma tarde, esa misma noche el presidente anunciaba que el fiscal general de la República no estaba presente porque andaban prácticamente ya allanando las propiedades y todo lo que tenía que ver con Alfredo Cristiane. Bueno, usted dice es una médula, es la médula casi que del mal. Muchos dicen que no hay pueblos pobres, sino pueblos empobrecidos, y muchos de esos es a causa de la corrupción. También el presidente decía que es casi que un eje transversal, y usted también lo ratificaba aquí, de varios males, que por eso somos, muchos países subdesarrollados debido a ese problema, que a veces tienen más tiempo para estar pensando en la corrupción que en gobernar. Sí. Va a ser también, digamos, algo trascendental de fondo que va a venir a transformar el país, esta cultura de la anticorrupción, digamos. Es que la verdad que en el país, usted, una palabra clave, la cultura, ¿verdad? La corrupción hasta se había hecho cultura, y en muchos países latinoamericanos existe eso. Cuando le digo que es la médula, es porque a raíz de eso se desprenden muchísimas cosas. Cuando hablamos de las pandillas, pensamos que combate a las pandillas se arregló el país, ¿verdad? Pero ¿qué permitió que las pandillas se fortalecieran? La corrupción que había en el gobierno. Entonces el efecto pandillas viene a través de la corrupción que ha habido. Entonces yo creo que por eso le decía que es la médula, es el principal objetivo en que el gobierno pues se está trazando hoy por hoy, combatir y arrancarlo de raíz. Y podemos ver cuando hablamos del expresidente Cristiane, podemos decir que cuando Arena llega al poder encuentra un país en pleno desorden,
en pleno desorden, bueno. Por la misma guerra también. Sí, ajá, y con guerra, bueno, el tema de impuestos, tanto así que quiero decir que en un programa también había mencionado que Río Revuelto, ganancia de pescadores, y para ellos fue muy buena ganancia, el tema de la privatización y tantas cosas que se derivaron después de la llegada del Partido Arena al gobierno. Entonces, puedo decir que sí ha existido mucha corrupción en los diferentes gobiernos que han existido y que nunca se había atacado, sino que simplemente la pasividad de los gobiernos protegiendo una Fiscalía General de la República sin actuar porque eran protegidos de los gobiernos anteriores. Entonces, es una situación bastante compleja que, a mi juicio, pues yo creo que se había tardado muchísimo el país en reaccionar. Bueno, hoy se reacciona porque hay un nuevo gobierno. El presidente Nayib Bukele ha sido enfático en ese tema de ataque a la corrupción. Usted habla también de que esto se debe ampliar, o la corrupción no solo es problema del Ejecutivo, digamos, o digamos instituciones del Ejecutivo o de alcaldía, sino también habla de otras instituciones, casi que todo del Estado, del sistema judicial, de la Fiscalía, de la Corte de Cuentas, bueno, una institución. Entonces, también todo eso va a abarcar esa guerra contra la corrupción. Bueno, definitivamente, incluso si vamos al órgano judicial, yo en una ocasión, cuando todavía no había nada de esto, sino que hace unos 2 periodos, yo en un canal de televisión decía, miren, es que los jueces permiten la corrupción, porque generalmente se señalaba a los diputados, ¿verdad? Y decía yo, bueno, ¿y por qué no señalan los jueces? Si había en el país, bueno, ha existido, y ojalá que ya no se esté dando, y si se está dando, que se ataque esa corrupción, que habían jueces que recibían plata por dejar libre a un pandillero. Los policías, ¿por qué ya no querían capturar pandilleros? Porque cuando ya llegaban a los juzgados, resolvían a favor de los pandilleros, los dejaban ir, el pandillero ya empezaba a amenazar a la familia del policía. Entonces, es un círculo que quienes lo generaban en su momento eran muchos jueces, no quiero decir que todos, porque hay muy buenos jueces en el país, pero pues hubo un momento en que había mucha corrupción en el sistema judicial. Bueno, si hablamos solo del sistema judicial. De hecho, muchos de los informes que daban, no recuerdo si el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero era Estados Unidos, el gobierno, siempre señalaba al sistema judicial como uno de los principales entes de corrupción y que siempre lo tenían en la mira. Sí, sí, definitivamente, y eso pues, aunque lo quieran negar, eso no se podía negar. Si ya los abogados en algunos casos mencionaban que ya sabían cuánto pedía X juez. Conversando a veces, nada oficial, sino que decían los abogados, mire, es que el juez pide pisto, y se lo decían a la gente, a sus clientes. Entonces ya era algo que hasta normal, casi normal, y que eso ya no debe de tener cabida en El Salvador. Había una Fiscalía General de la República protegiéndolos de cuello blanco, ¿verdad? Que actos de corrupción, ahí no se atacaba nada. Entonces yo creo que sí ha habido en el país esa facilidad para que la corrupción crezca, reproduzca. Si usted, hay países incluso vecinos en El Salvador que los policías todavía piden mordidas. Y eso había mucho en el país, pero ¿quién lo genera? El mismo gobierno. Entonces, yo creo que es un tema que tocó el presidente en los planteamientos que hizo en el Pleno, cuando dio su informe, que tiene mucha validez y que realmente es algo que si estamos arreglando el país, debe de atacarse con toda la fuerza de la corrupción. Se dice también debe atacarse de raíz este problema. Ya se dio un primer caso, digamos, ejemplarizante del expresidente. Bueno, hay muchos expresidentes, pero varios expresidentes, pero en este caso fue el expresidente Alfredo Cristiani. La gente siempre dice, bueno, siempre procesan o castigan al que anda descalzo y no a los que realmente deben de castigar. Entonces, el punto de partida, digamos, una señal o un mensaje hacia la sociedad es comenzar por los de arriba
y ese es importante, ese mensaje para la sociedad, porque ¿cuál va a ser el paso de combatir la corrupción, pero a través de qué? ¿De leyes, de mano dura o cómo? Es que realmente cómo combatir la corrupción, hay mucho marco jurídico. La Asamblea Legislativa incluso han hablado, mira, hay muchas leyes y no las aplican. Entonces, lo que ha faltado en el país es aplicar la ley. Lo que pasa es que ha habido mucha cobertura a las personas que han hecho actos de corrupción. Entonces, cuando vemos a un expresidente o a dos expresidentes, o tres, digamos, porque Tony Saca, Francisco Flores y ahora Funes. Alfredo Cristiani, Funes también, entonces, que están en este tema. Yo creo que si hablamos específicamente de Alfredo Cristiani, las notas periodísticas hablaban de que le han decomisado alrededor de 10 millones en propiedades, que realmente eso es poco, es poquísimo. Si hablábamos de Francisco Flores, también él estaba siendo acusado por un cheque de 10 millones que mandaban de Taiwán. Es poco, o sea, 5 no millones, era ni por lo que se habían adjudicado aquí a nivel interno en el país. Pero eso solo ese caso. Sí, ellos manifestaban que todos esos fondos iban a parar a las arcas del Partido Arena y desde ahí sacaban sus campañas. O sea, tal vez ellos agarraban una parte, pero una gran parte iban a parar a las arcas o a las bolsas del Partido Arena. Entonces, y todavía Arena está funcionando. Yo creo que tal vez el hecho de ver que todavía Arena esté trabajando, siendo señalado de que ha recibido millones y millones, yo creo que tal vez no ha sido el punto de eliminar un partido de eso, porque ese sí es un buen criterio como para suspender un partido político por actos de corrupción. Pero así como está la situación, yo creo que suspender o eliminar un partido político de esa naturaleza vendría una avalancha de crítica internacional que se está atacando a los partidos políticos, pero sí hay argumentos como para eliminar o suspender un partido político que ha sido el que ha propiciado la corrupción en El Salvador. Arena ha sido muy dañino en El Salvador. Ahora, algunos hablan, bueno, también algunas leyes hablan considerar la gran corrupción como un delito de lesa humanidad. La actual Asamblea Legislativa también aprobó una reforma para que no prescriban esos delitos. ¿Qué mensaje trae eso y cuál es el propósito también? Bueno, yo creo que definitivamente el hecho de haber derogado ese artículo donde se elimina la parte esa de prescripción de delitos, porque es para atacar precisamente la corrupción, porque antes de esto pues resultaba que llegaba alguien a ser presidente, estaba su mandato y el que le seguía era de su mismo partido y le cubría y llegaba a los 10 años. Después de los 10 años ya no podía ser acusado de corrupción ni de nada. Incomplicidad ya, con la ya era fiscalía legal y el sistema. Ya era legal que todo lo que se habían embolsado fuera de ellos. Casi como un lavado de dinero legal, digamos. Sí, es un robo al Estado, ¿verdad? Malversación de fondos, bueno, podría tener muchas figuras, pero sí era protegido por el mismo sistema y protegido por el presidente que le seguía. Así, incluso recuerdo, porque estoy en una comisión de estas, cuando llega el presidente Elías Antonio Saca a la comisión de sobresueldos específicamente, y él manifestaba y explicaba cómo funcionaba el sistema, incluso manifestaba que el presidente que salía le daba indicaciones al presidente entrante para que siguieran esa línea de saqueo del Estado, de cómo sacar dinero y cómo tener a sus allegados, porque hay muchos, imagínense los 20 años que duró Arena en el gobierno haciendo esa práctica. Y yo siempre he pensado que El Salvador no sería un país pobre, a pesar de ser chiquito, pero yo no sé qué cantidades de millones de dólares es invaluable, no se puede valorar. El Salvador, ¿desde cuándo viene sufriendo este saqueo? Si no nos quedemos hasta en el gobierno, si antes de ellos gobernaron
el PCN en la época de la dictadura militar, después llegó un PDC que presidente Duarte, pero todo su gabinete fue señalado de corrupción. Entonces estamos hablando de muchísimos años que El Salvador no necesitaría ni estar endeudado para poder salir adelante. O sea, que somos un país que somos autosostenibles, autosuficientes, pero lamentablemente se está cargando con toda esa corrupción que ha habido durante muchos años. Seguramente habrá resistencia, digamos, a esta batalla, a esta guerra contra la corrupción. Algunos o muchos van a decir de que es una persecución política, que también, digamos, una confiscación de bienes cuando se les aplica la ley de extinción de dominios, que si va a haber un tipo de resistencia, incluso a nivel internacional también posiblemente hayan protestas. ¿Cree usted que se puede dar o hay justificación para eso? Bueno, de hecho ya se da el hecho de que no todos están contentos con eso. Bueno, podemos ver a un partido de Arena y FMLN en contra del régimen de excepción, por ejemplo. Y el régimen de excepción, yo creo que para todo buen salvadoreño honrado, trabajador, que no anda metido en los problemas, es algo bueno. Sí, los mismos salvadoreños en el exterior, los que viven en Estados Unidos, en Italia, España, donde esté, hay salvadoreños en todo el mundo, pero yo creo que ellos lo están viendo con buenos ojos, el hecho que en El Salvador se combata ese tipo de problemas, el tema de pandillas, por ejemplo. Entonces, criticar o no apoyar el régimen de excepción es estar a favor de los pandilleros. Entonces, ya se están pronunciando. Entonces, y cuando se va a meter con, digamos, con expresidentes, por ejemplo, de los partidos que han estado gobernando, obviamente no van a estar de acuerdo tampoco, pero ¿qué defienden? Defienden la corrupción, defienden el robo, defienden tantas cosas, y eso hay que decirlo, pues, porque ¿qué otras cosas podrían estar defendiendo? Yo creo que yo en lo personal no podría defender a alguien que le han comprobado que realmente ha extraído fondos del Estado. Entonces, y esos son impuestos suyos, míos y de los que nos están viendo. Bueno, de hecho, a nivel internacional y muchos gobiernos, esas es algunas de las condiciones que ponen para la cooperación. Evitar la corrupción, combate a la corrupción, fortalecer las instituciones que combaten a la corrupción. Entonces, digamos, no hay justificación para que sea una crítica política o una persecución política o un ataque a la democracia. Para los ciudadanos honrados, salvadoreños que nos gusta trabajar, que nos gusta salir adelante, que nos gusta la paz, la tranquilidad, que nos gusta que haya orden en el país, creo que es algo muy positivo. Pero los que les gusta todo lo contrario, porque siempre hay gente negativa, hay gente que ha salido beneficiada, incluso por gobiernos que han estado, yo creo que ellos podrían protestar, pero sin embargo hay algunos que, digamos, han estado, saltaron de un gobierno a otro y tal vez no dicen nada, pues, pero realmente yo creo que sí, aquellos que están en contra es porque realmente han tenido algún beneficio o se quisieran beneficiar. Y lo peor aún es que como en una sociedad siempre hay personas, no va a empezar el 100%, no van a pensar igual. Entonces estos partidos lo que están haciendo es apostándole a aquel voto resentido, a aquella persona que ha salido afectada, digamos, una familia donde se han llevado 3, 4 hijos que han estado en pandillas, difícilmente vayan a estar contentos. Entonces, a esas personas les ven cara de voto y a esos es el mensaje. Entonces, yo creo que es la situación que se da. Y quiero contarle una anécdota. A mí me abordó un amigo, una persona que me conoce y me saludó y me dijo, mire, quiero felicitarles por el trabajo que están haciendo contra las pandillas. Nos sentimos tranquilos y este es un ambiente diferente. Y le dije yo, ¿y van a volver a votar? Me preguntaba él, por el régimen de excepción. Sí, le digo yo, porque la percepción que él me estaba dando que estaba muy satisfecho. Y le decía yo,
Sí, lamentablemente hay personas, le digo, que en su familia se llevaron a alguien que estaba en una pandilla y ellos no están de acuerdo. Yo le voy a decir algo, y por hoy me ha quedado eso que le estoy diciendo, porque me dice, yo tengo un hijo preso, me dijo, pero él andaba en pandillas y lo aconsejaba, y el muchachito nunca me hizo caso, está preso, pero me dijo, yo y todos mis compañeros de trabajo nos sentimos tranquilos, él está pagando las consecuencias. No me imaginé que alguien me fuera a decir algo así. O sea, lo recuerdo porque de repente, si alguien lo puede confrontar a uno y decirle, bueno, ¿ustedes por qué están haciendo esto? Que mi niño no hacía nada, pues porque uno de padre de familia a veces no quiere aceptar que sus hijos andan en malos pasos. Pero ese hombre, mis respetos, y me externaba eso y realmente a mí me quedó ahí muy en la mente las palabras que él me dijo. Ahora, por ejemplo, en el caso de la corrupción, pasar de una decisión política a un andamiaje también legal, digamos, pero pasar a una situación de una cultura ciudadana en contra de la corrupción, ese también es un trabajo bastante, bueno, más despacio, más delicado, pero también es el que se debe de ir abonando. ¿Cómo también ver también a la población? Usted ya lo decía, que hay que erradicar de raíz, va a ser bastante difícil porque siempre, bueno, hay personas, digamos, que no respetan, digamos, las leyes. Pero también cómo hacerle saber de que ante esa acción va a tener una consecuencia y esa consecuencia sí se va a cumplir, independientemente sea la gran corrupción o la pequeña corrupción. Sí, bueno, yo creo que aquí hay una serie de situaciones. Yo creo que el asunto de la seguridad en El Salvador no se trata solo lo del presidente, no se trata solo lo de la Asamblea Legislativa, que es lo que le da los votos a él, o sea, para que tenga una arma jurídica y tener el país como estamos en el tema de seguridad. También depende mucho de la población y yo creo que debemos de trabajar mucho en lo que es la denuncia ciudadana. Yo sé que el gobierno lo ha hecho, ha puesto un número a disposición donde la gente denuncia y que no se exponga, pero que sí de datos. Estos datos que la gente da, pues los investigan si son reales o no son reales, y ahí nace pues de alguna manera que la denuncia ciudadana pueda contribuir a la paz de todos. En cuanto a cómo poder llevar a cabo esto y seguir adelante y que la gente sepa que va a tener una consecuencia, yo creo, si anda en malos pasos obviamente, yo creo que ya se está viendo ese cambio porque yo veo la gente con más respeto. Yo creo que cuando veníamos saliendo de esto, incluso estuvimos viendo en las noticias que se había dado mucho, incluso hasta peleándose por un parqueo, peleándose porque no le dan el paso, porque un toquecito de vehículos, por cositas tan sencillas, pero esa es la misma crisis que hemos venido teniendo, ese estrés que se ha venido viviendo. Entonces, en las canchas de fútbol yo apoyo mucho el deporte. Mucha intolerancia. Falta de tolerancia. En las canchas de fútbol nosotros siempre hemos apoyado el deporte y hemos visto un cambio en los jóvenes. Hemos visto también más asistencia de familia a los terrenos de juego. Entonces, cuando le digo un cambio en los jóvenes es porque cuando jugaban, que estaban los pandilleros, pues, ellos dominaban ahí, hacían un equipo de pandilla y nadie les podía ganar porque se metían en problemas. Si golpeaban ya con toda la mala intención al árbitro amenazado. Ajá, entonces hoy se ve es un cambio de actitud, más de respeto entre compañeros y eso yo creo que eso es muy bueno. ¿Se ha logrado confianza, digamos, en este tema de la seguridad para denunciar a un delincuente o alguna persona de pandillas, por ejemplo? Entonces, va a agarrar fuerza esa confianza del ciudadano, por ejemplo, para denunciar la pequeña y la gran corrupción que tenga algún conocimiento y con la debida investigación. Por ejemplo, en la Oficina de Ética Gubernamental, ¿puede agarrar más fuerza
la confianza de denuncia de la corrupción? Yo pienso que sí, porque cuando vemos que el sistema está funcionando, cuando vemos que el problema más grande que hemos tenido por mucho tiempo en el país, en cuanto a la violencia, la delincuencia, el tema de pandillas, se está controlando. ¿Por qué no poder controlar otro tipo de violencia, verdad? Violencia doméstica, violencia laboral, familiar, bueno, de todo tipo. Yo creo que hay países como los Estados Unidos, los que nos están viendo, yo creo que allá cuando oyen que alguien está sufriendo algún problema, llaman a la policía y la policía llega rápido. Entonces, yo creo que son de las cosas que nosotros en el país debemos aspirar, porque es sano, nos cuidamos unos con otros, de eso se trata, hacer una denuncia, no se trata de querer afectar a alguien solo porque me cae mal, o sea, no se trata de eso. Entonces, yo creo que sí puede haber confianza, e incluso el Tribunal de Ética tiene que tener esa labor con todos los funcionarios, porque ellos trabajan de investigación y tienen que ver todos esos problemas en el tema de funcionarios. Entonces, yo creo que para la etapa que estamos, en el tema de corrupción, no se debe de pensar solo en el pequeño, como usted dice, que el que se roba la gallina castigaban y el de cuello blanco. No, o sea, aquí las leyes deben de ser para todos, por igual. Bueno, vamos a pasar a otro tema y otro de las iniciativas que, bueno, usted está en varias legislaturas, ¿verdad? Sí. Es verdad que es la primera vez, es una curiosidad, es la primera vez que un presidente directamente presenta una iniciativa ante los diputados, porque en otras veces ha sido iniciativa del presidente de la República a través del ministro de Hacienda, iniciativa del presidente de la República a través del ministro de Economía, pero esta vez directamente fue el presidente que la presentó, y entre ellas iba la reducción de diputados. Sí, tiene razón, el presidente es un gran comunicador, lo admiramos mucho por eso también, y pues en la exposición que hizo llevaba los proyectos de decreto, y que dijo que ya los llevaba listos para que puedan presentados, analizados y estudiados en la Asamblea Legislativa. Usted tiene toda la razón, casi siempre vienen las iniciativas del presidente de la República, pero a través de los diferentes ministerios de salud, de educación, el Ministerio de la Defensa, bueno, todos los ministerios que existen, a través de los ministros. Pero hoy pues fue un evento muy especial en el cual el presidente pues personalmente lleva los proyectos de decreto y los deja en la Asamblea Legislativa. Quiero decir que la Constitución lo permite, ¿verdad? Que los ministros, incluso los alcaldes, tienen iniciativa de ley, la Corte Suprema de Justicia también pueden presentar. Entonces, es un tema que sí, tal vez no ha sido lo común, pero sí tiene el derecho también de ser. Ahora, ¿cómo recibieron ustedes ese anuncio? Ya se venía más o menos adelantando de la reducción del número de diputados en la Asamblea Legislativa, de 84 a 60. ¿Cómo lo vieron ustedes y en qué va a beneficiar o no va a beneficiar la actividad política del país? Para serle honesto, usted ya lo decía, yo tengo ya varios periodos y aprovecho darle las gracias a los que me han elegido estos 5 periodos, incluso hoy en esta última que sabemos que fue una elección totalmente diferente. Yo creo que sobrevivimos a seguir siendo diputados. Tienen su mérito porque enfrentarse a la avalancha que hubo electoral, y la gente dio ese voto de confianza para nosotros, pues, y ahí estoy yo, gracias a Dios. Así que agradecerles a los que me dieron el voto, por eso incluso personas que vinieron de fuera del país a votar a El Salvador para poder elegir los diputados, alcaldes, presidentes, y muy agradecido por eso. Entonces, quiero decirle que realmente es algo que, como usted dice, tiene mérito, pero también hay que decir que tiene un gran trabajo, un gran esfuerzo el haber llegado y consolidado
esa diputación. Y pues realmente me decía En el departamento, por ejemplo, de Santa Ana se eligieron a 7. Y ahora son 7. Hoy sí. sería, si lo aprueban. ¿Cuál era la percepción nuestra de que anunciara que se bajaba a 60? Entonces, la percepción, bueno, para nosotros lo tomamos ya algo que ya estaba, ya lo habían mencionado, la posible reducción de 60, también la reducción de de las alcaldías municipales. Entonces, yo lo tomo como un ahorro para el Estado, ¿verdad? Porque estamos hablando de 24 diputados menos, estamos hablando también de una gran cantidad de alcaldías menos sus consejos municipales, los cuales pues es una erogación bastante alta de salarios. Hay alcaldías que cobran grandes sumas de dinero, como hay alcaldías pequeñas que también sus costos son bajos, pero tal vez sus recursos que captan como impuestos no les son suficientes para trabajar. Entonces, unificando estos esfuerzos, digamos, una alcaldía fuerte que tenga maquinaria y equipo, y a la par tal vez tiene un municipio que no tiene mayor cosa, va a servir para que esa maquinaria llegue hasta esos municipios, porque la ley no lo permite actualmente, pero todas son de las cosas que hay que reformar en diferentes leyes para que funcione de esa manera. Pero yo creo que, ¿cómo lo tomo yo? Yo lo tomo como lo toma la población lo está tomando a bien, el hecho de reducir la cantidad de diputados y alcaldes, y algo de lo que se me había escapado, que mi posición durante todos estos años ha sido que la Asamblea Legislativa bien puede funcionar con menos diputados. Incluso cuando estaba en su mejor momento Arena, FMLN y los demás partidos, yo digo, cuando el FMLN decía vamos a votar a favor de algo, toda su bancada a favor de eso. Arena igual, si decía el jefe de fracción vamos a votar a favor de esto, toda su bancada. Entonces, ¿entre cuántos estaba siendo dirigida la Asamblea? Como entre 5 jefes de fracción. Solo se necesitaban 5 o 7 jefes de fracción. Con solo los jefes de fracción eso ya funciona, pues. Entonces, yo creo, pero ahí vamos a la representatividad que hay también de los municipios, ¿verdad? Por eso es que debe de haber esa cantidad de diputados para representar a su población electoral, principalmente, que lo ha elegido para que lo represente. Pero si nos vamos a cómo va a funcionar la Asamblea, si cuando el jefe de fracción dice, mire, vamos a votar de esta manera, los demás diputados así votan. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que con 5 o 6 personas podría funcionar, pero pues hay que también tener la representación de la población, y la población lo representan los diputados en el Parlamento. Bueno, vemos, por ejemplo, 2 enfoques. Un enfoque electoral, digamos, que tal vez a muchos no le parece, ¿verdad? El enfoque electoral de para menos diputados, menos oportunidades, menos participación política en las alcaldías, pero si vemos el otro enfoque ya de desarrollo territorial, de desarrollo del Estado salvadoreño, de organización política administrativa de más largo plazo, sí tiene sentido. Sí, la verdad que debe de haber representación, como le digo, la población cuando su alcaldía no le responde, acuden yo le puedo hablar por mí. A mí me dicen, mire diputado, fíjese que en mi comunidad tenemos este problema, lo podemos llegar a visitar a la oficina. Y yo le puedo decir que yo mi oficina ni lo ocupo, yo voy a la comunidad mejor, me reúno con ellos y vemos el problema de primera mano. Yo no soy alcalde para resolverlo, pero sí hago gestión. La primera gestión que debe hacerse es con el alcalde. Si el alcalde no responde, buscamos otras instituciones a manera de que se le resuelva a la comunidad. Entonces, ese es el mero tema de que hay una representación de la población en la Asamblea Legislativa. Ejemplo, Santa Ana, vemos 7 diputados. No todos van a votar por mí, pero hay otras opciones. Entonces, cada quien busca a la que le parece la mejor opción. Entonces, por eso es la representación. Y por cada cierta cantidad de habitantes hay un representante que es un diputado. Ahora, antes de irnos al corte, hay un punto también importante sobre el tema de la corrupción, el tema de la reducción de diputados, el tema de
digamos, reformar administrativamente y políticamente las municipalidades. Es como un ejemplo también que lo están viendo en otros países. Hemos visto algunos noticieros y algunas opiniones en otros países de Sudamérica, por ejemplo, que algunos presidentes han llegado a ofrecer a incrementar los impuestos, a ver cómo hacer llegar más dinero a las arcas, y cuando la población dice, mire, ¿por qué no reducen la burocracia? Y ahí se ahorran dinero. Entonces también es parte del ejemplo que se está dando de El Salvador a otras poblaciones, a otros países. Sí, yo creo que hoy por hoy el país se ha convertido en un ejemplo en varios aspectos, y yo creo que el tema de la corrupción incluso abarca eso, porque se llegó a esta decisión, el presidente sabrá lo mejor. Sin embargo, mi criterio es que era sabido a todas luces de que los alcaldes en sus momentos, cuando iban a hacer proyectos, lo adjudicaban a empresas amigas de ellos, las cuales daban comisiones, y esa negociación que se hacía, las empresas también tenían ahí parte. Incluso el presidente en su discurso lo dijo: para que hayan corruptos hay empresas que los corrompen, y eso es una realidad. Pero también puede ser al revés. Las empresas muchas veces, por tal de agarrar el proyecto, se dejaban sobornar por el alcalde. Entonces todo eso lleva a esa gran decisión, incluso ¿verdad? También a empleados, había permeado también a empleados de gestiones que también pedían, como decimos popularmente, su tajada. Una cadenita que al final un proyecto de $100,000 tenía un costo de 40 y lo demás era de puro trance, y lo queremos de la manera. Lamentablemente, si hablamos, por ejemplo, una calle en una colonia, pues la alcaldía, para recibir esa calle por una colonia nueva, por ejemplo, resultaba que la calle solo tenía una capita de pavimento, y en la primera lluvia se dañaba. Y cuando hay normas que establecen el grosor, dependiendo el tráfico que hay, y pues todo eso no lo revisaban. Entonces ese grosor, cada centímetro de grosor de ese pavimento tiene un costo. Entonces, y cuando entregaban una calle con un grosor muy limitado, pues lo demás era, el porcentaje más alto era lo que no se hacía. Entonces, el problema de ese tipo de corrupción que había es que con el tiempo los problemas esos se le iban recargando a las alcaldías, y esa calle salía carísima, porque año tras año había que proyectos de bacheo, recarpetear, hacer calles nuevas, cuando bien les iba, porque habían calles que las hacían y nunca las repararon. No por gusto les ponían a veces las calles de oro. Sí. Y decía por ahí un candidato en el municipio de Santa Ana, decía: en Santa Ana no hay calles con hoyos, sino que hoyos con calles. Al revés. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, ya regresamos en nuestra entrevista de ITV El Salvador. Gracias por estar en sintonía de ITV El Salvador, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el exterior. También saludos a quienes nos sintonizan a través de Verizon, canal 1509, en alianza con Tele El Salvador, en toda la costa o de costa a costa en los Estados Unidos. Y también a los que nos sintonizan en nuestras plataformas de redes sociales. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la actualidad política también, electoral. Hay una preocupación por el retraso que hay en el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, va a solicitar una prórroga también para que puedan ampliar el periodo de contratación de la empresa que, bueno, desarrolle el proceso de la votación para salvadoreños en el exterior. ¿Cómo ven ustedes también como partidos políticos este problema de retrasos en el tribunal? Sí, bueno, en el Tribunal Supremo Electoral siempre se establece un calendario de todos los pasos con las fechas establecidas, y es bien poco el margen que hay para hacer prórrogas. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral, si va a solicitar una prórroga, tiene que haber hecho un buen análisis, los magistrados, sus técnicos, en el sentido de que la prórroga que estén solicitando, si es que se va a aprobar en la Asamblea, porque habría que ver los diferentes aspectos, qué es lo que van a solicitar,
que no afecte el procedimiento de los institutos políticos también para su organización y llevar a un feliz término lo que son las elecciones del 2024. Recordemos que para los salvadoreños en el exterior van a poder votar un mes antes, los que lo van a hacer en línea, y ya para febrero, el 2, 3, recuerdo bien la fecha, 3 de febrero, pues viene, o 4 de febrero, vienen las elecciones para presidente y diputados, y un mes después viene el de alcaldes y parlamento centroamericano. O sea que estamos hablando que los tiempos ya se están acercando bastante y preocupa que el tribunal tal vez no esté... O sea que desde enero prácticamente el Tribunal Supremo Electoral ya va a tener su primer evento, ya digamos, tiene... electoral con los salvadoreños en el exterior. Y precisamente es el proceso de contratación, ese es el que no se han podido poner de acuerdo, porque va a ser sobre el voto en el exterior. Entonces yo creo que sí, ahí donde debería ya el tribunal haber acordado y para no haber caído en el tema de pedir prórroga. Sin embargo, yo creo que se debe de analizar en la Asamblea Legislativa la solicitud de prórroga para que haya un buen desempeño en el tema electoral. Ahora, con las nuevas disposiciones también que podría aprobar la Asamblea Legislativa en la reducción de municipios, de alcaldías, también el número de diputados, va a tener que hacer otro ajuste el Tribunal Supremo Electoral en la marcha. Yo creo que, siendo honesto, yo creo que no debería de tener mayor problema, porque lejos de ampliarse los centros de votación, yo considero que van a ser los mismos centros de votación, porque es conforme a la cantidad de población que haya, así son las urnas. Entonces, un municipio que en las elecciones anteriores tuvieron 20 urnas, por ser un municipio pequeño, mediano, no tendría por qué haber un cambio. O sea, y los candidatos serían menos candidatos a las alcaldías. Antes eran 262, van a ser menos. Yo creo que en ese tema no tendría que haber demasiado problema para el Tribunal Supremo Electoral, donde sí considero yo que es el tema del voto en el exterior, que va a ser la novedad, que se va a hacer de una manera diferente. Ya hemos tenido también voto en el exterior anteriormente, que tal vez no ha sido efectivo, pero sí ya ha habido. Hoy se espera que más salvadoreños en el exterior puedan emitir su voto, y eso pues sí puede ser un reto un poco diferente para el tribunal. Tal vez algunos ajustes, por ejemplo, del tribunal, no sería mucho en mesa, en el personal que va a estar, digamos, recibiendo los votos el día del evento electoral. Tal vez en la configuración de las papeletas y en el conteo es donde va a haber algunos ajustes, pero no en la otra logística. No, yo pienso que la logística va a ser exactamente la misma. El tema de diputados, bajaría las papeletas, incluso la papeleta de San Salvador, ustedes la han visto, que es una papeleta demasiado grande, se reduciría. O sea, incluso yo no veo mayor inconveniente, mayor problema a estos cambios de reducción. Yo creo que hasta menos trabajo sería. Si antes eran 262 alcaldías y van a pasar a ser menos, entonces creo que no tendría que tener ningún problema. Son menos candidatos a concejales, porque se reduce tremendamente, menos candidatos a alcaldes, menos diputados. O sea, yo creo que la logística no debería de ser muy drástica. Ahora encuentro las implicaciones internas en los partidos políticos para seleccionar sus precandidatos. Yo creo que tampoco tendría que ser problema para los partidos políticos. Ahorita vamos a ir a unas elecciones internas, donde pues si las reglas están que antes eran 7, hoy van a ser 5, o si antes eran 24, hoy van a ser 16, lo que debería de hacer difícil es que si es que hubieran muchos candidatos o precandidatos, pero en realidad yo creo que partidos como el FMLN, partidos como Arena,
entiendo yo que Arena estaba pidiendo prórroga, queriendo pedir prórroga, porque entiendo yo que no tienen candidatos. Por la situación en la que están, ellos tienen problemas para conseguir candidatos, o sea, llenar una planilla de 24, o voy a poner de ejemplo Santa Ana. En Santa Ana han sido 7, y eso lo van a hacer 5, hasta mejor para ellos, porque van a tener menos problemas para llenar sus planillas, ¿verdad? Entonces, el mismo situación Arena, FMLN, entonces yo creo que eso no tendría que haber problema, además que las elecciones internas permiten definir en qué posición puede quedar cada uno de ellos, en el caso de que hayan muchos, pero hay lugares donde no es necesario 2 papeletas, o sea, 2 candidatos, 2 planillas, o una serie de candidatos de alcaldes, de concejales, de síndicos, sino que en muchas van con planilla única, entonces tampoco ningún problema. Entonces yo creo que los partidos políticos debemos de estar preparados para cualquier cambio de regla en el tema electoral, y lo debo decir por mi partido político Gana, nosotros tenemos claro eso. Yo como director departamental en Santa Ana ya tengo claridad en el tema, y ya tenemos los candidatos a alcaldes, diputados, concejales que también van en juego. El tema también tenemos de Parlamento Centroamericano, que también hay que presentar una planilla, pero eso es a nivel ya nacional, y el cual pues considero que son temas que no deben de afectar a los partidos políticos, sino que al contrario los debe fortalecer. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el tema político, las estrategias, las posibilidades que se están dando entre crear una candidatura, especialmente a la presidencia de partidos de oposición, este movimiento de Sumar, que ahora se le ha arrestado al FMLN porque no va a participar, dice, al menos por el momento, en ese candidatura única. ¿Cómo ven ustedes esa conformación de la oposición para enfrentar a la eventual candidatura del presidente Nayib Bukele? Bueno, podemos decir que por ahí ha habido una información de que FMLN y Arena iban a conformar una alianza, una coalición, en torno a un candidato que supuestamente viene de fuera, ¿verdad? Pero de la sociedad civil. De la sociedad civil. Sin embargo, los partidos políticos deben de hacer sus elecciones internas, y para que puedan ser candidatos deben de someterse a las elecciones internas. Entonces, no se puede decir que va a venir de la sociedad civil sin haber estado en una interna. O sea, él tiene que participar en las elecciones internas de más de alguno de los 2 partidos. Entonces, por eso, por ahí viene la otra situación donde el FMLN, por ahí hay un candidato que ya se inscribió para prácticamente derrumbar esa figura que pretenden hacer. Entonces, pero son estrategias entre ellos. Acuérdese que hay un poder político el que se está jugando, que son aspirantes a la máxima magistratura del país, que es la presidencia. Entonces hay partidos de oposición que tienen sus propios intereses. Hay liderazgos dentro de estos partidos que también tienen sus aspiraciones, quieren ser, pero muchas veces las cúpulas quieren otra cosa, independientemente de lo que sus líderes tienen aspiraciones, en el caso de temas presidenciales. Pero son situaciones de estos partidos políticos que van a tener que resolver, y si es que van a presentar candidaturas. Bueno, de hecho, como lo mencionaba, ya hay alguien en el FMLN, que el exdiputado Flores, que se inscribió. Entonces, pero no es tal vez lo que la cúpula del partido quiere. O sea, de repente puede ser que sea él o no sea él. Entonces, en ese sentido, es impredecible la estrategia que puedan tener, pero lo que sí es que sí ha habido información que en base a un candidato externo, pero no puede ser externo porque tiene que inscribirse en una elección interna, quieren juntarse Arena y FMLN, pero pues, esa sería la estrategia de ellos, que al final pues lejos de beneficiar les va a perjudicar para bien de los demás partidos. ¿Cree usted que entonces no pueda cuajar, digamos, esta idea al menos ellos todavía no está decidido, porque
posiblemente lo puedan llevar a una asamblea, alguna extraordinaria de cada uno de los partidos políticos y decidir, bueno, lo que están solicitando en esta estrategia de sumar es que al menos no hayan candidatos de oposición para darle apoyo a Luis Parada y a Celia Medrano. Y bueno, ellos se supone que ya se inscribieron en el partido Nuestro Tiempo para poder participar. Entonces, ¿cree usted que puede tomar fuerza esa estrategia o quién podría ganar o perder en esa situación? Que pueda tomar fuerza yo lo veo bien difícil, que pueda tomar fuerza. Que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Yo creo que lo que más quería Arena y FMLN que no se presentaran candidatos a la presidencia para poner este tercer elemento. Pero, bueno, usted lo mencionaba, hay unos que ya se inscribieron a estos partidos y alguien que quiera ser el candidato para esta fórmula Arena FMLN debe de participar en elecciones internas para poder estar apto y ser candidato a una presidencia de esta coalición Arena FMLN. Ahora, en el caso del partido Gana, ¿cómo está la situación? ¿Están esperando que el presidente se inscriba? Bueno, ya está inscrito en el partido, participe con la bandera, o ¿cómo están valorando en el partido Gana la participación en las elecciones, al menos para presidente? Sí, bueno, ya definitivamente en estos días pues tiene que definirse la situación, el directorio nacional de Gana con el presidente y recordemos que en las elecciones anteriores el presidente se inscribió en el partido Gana, porque a mí en algunas ocasiones me han dicho, pues ustedes ya buscaron un candidato para presidente, ¿y por qué vamos a buscar si el presidente es de Gana? O sea, sería como estar traicionando al presidente, ¿verdad? Entonces, se está esperando en estos días, en el lapso de estos días, se tiene que definir esa situación, pero lejos de que el partido lo vaya a definir, lo tiene que definir el presidente, ya que pues la Sala de lo Constitucional le dio la facultad en que él pueda participar nuevamente como candidato a la presidencia de la República y que también aparte de eso lo puede hacer con la afiliación que tiene o si él quiere hacer algún cambio lo faculta la Sala de lo Constitucional en un fallo que dio anteriormente. Entonces la última palabra la tiene él. Lo que sí le puedo decir es que Gana se mantiene firme en el apoyo al presidente, así como lo hemos venido haciendo desde su candidatura. Hoy que es presidente, pues nosotros le hemos respaldado en las decisiones como partido Gana y pues obviamente para este nuevo proceso electoral que viene, nuestro principal candidato es Nayib Bukele, ¿verdad? Esa es la situación. Entonces, para presidentes van a darle respaldo al actual presidente Nayib Bukele, para alcaldes y diputados entonces van a hacer sus propias planillas. Sí, porque recordemos que para alcaldes y diputados, pues ahí todos los partidos son independientes, o sea, yo quiero tener mis alcaldes, el partido quiere tener sus diputados, entonces cada partido político hace sus apuestas. En algunos lugares posiblemente hayan coaliciones en algunos municipios. La campaña anterior hubieron coaliciones para diputados entre Nuevas Ideas y Gana, tanto así que salieron 10 diputados de coaliciones entre Gana y Nuevas Ideas, lo cual pues podemos decir que fortalece también el proyecto entre Gana y Nuevas Ideas, pues tenemos una cantidad bastante elevada de diputados. Entonces son de las situaciones que se ve el tema de coaliciones, se ve después de las elecciones internas, porque los partidos sí deben de hacer sus elecciones internas y hay un momento más adelante donde se acuerdan los partidos políticos hacer coaliciones. Bien, vamos a hacer la siguiente pausa. Cuando regresemos vamos a hablar también sobre, continuidad en la actualidad política y electoral y los preparativos también para las próximas elecciones. Ya regresamos. Continuamos en ITV El Salvador, su programa De Cerca. Bueno, hoy vamos a hablar, continuando hablando sobre la actualidad política electoral y de acuerdo a su experiencia, usted ha participado en
varios procesos electorales y campaña. ¿Cómo veo, cómo perfila también esta campaña electoral que se avecina, campaña de, digamos, de propaganda, y los temas que van a predominar en este periodo que falta ya para las elecciones? Sí, bueno, puedo decirle que cada campaña electoral, ya sea para presidentes, alcaldes, parlamento, ni una es igual a la otra. Nadie puede pensar que la campaña anterior va a ser igual que esta, pero esta rompe ya todos los esquemas. Va a ser totalmente diferente porque va a ser diferente la cantidad de diputados, alcaldes, lo que hemos estado hablando. Y recordemos que las campañas han venido siendo cambiantes en un momento dado, pues redes sociales han venido evolucionando tanto que hoy por hoy va a ser un punto, una base primordial, porque las personas de ahí se alimentan, de las diferentes redes sociales. Entonces, propuestas deben de ser claras, precisas, a través también de redes sociales. Es un medio muy importante porque le permite imágenes, videos, ahí pues usted puede dar a conocer su trabajo, y si no ha hecho trabajo, solo selfies, ¿verdad? Porque dice territorio con selfie, entonces, pero son cosas que realmente hay que darlas a conocer. Mucha gente a veces critica el tema de que se publicita lo que uno hace, pero ese es el trabajo político. Entonces, y si no se da a conocer, es como que no haya hecho nada. Entonces, eso va a ser muy importante. El otro... Y eso va a ser estratégico también para los salvadoreños en el exterior, porque estar viajando, todo lo que implica. Principalmente para los salvadoreños en el exterior, el tema de las redes sociales creo que es lo que ellos pueden ver, porque hay trabajo territorial, y eso le iba a explicar ahorita. El trabajo territorial, obviamente los hermanos salvadoreños en el exterior no lo van a poder vivir aquí con nosotros, pero cuando nosotros vamos y nos reunimos con las comunidades, pues nosotros tenemos varios proyectos. En el tema de la juventud y deporte, nosotros apoyamos tremendamente torneos de fútbol, que yo he sido criticado, mire, este diputado solo trofeos da, pero detrás de un trofeo hay muchas cosas, y principalmente es la amistad, la tolerancia, la buena relación entre amigos y vecinos. Genera comercio alrededor de las canchas. Usted va a una cancha y va a ver la venta de pupusas, la venta de frescos, lo de los mangos, las minutas, todo eso. Economía, cerveza, mental, digamos que está la cerveza, la que vende, gaseosa, correcto. Genera comercio, genera emprendedurismo, genera empleo. Y eso me dicen, bueno, ¿cómo que genera empleo? Sí, en cada torneo hay asociaciones de árbitros, que para ellos es un trabajo, es un empleo. Entonces, no es solo correr detrás de la pelota, es que genera muchas cosas, y nosotros le hemos apostado bastante a eso durante mucho tiempo. El tema de salud, por ejemplo, nosotros hemos apoyado mucho el tema de jornadas médicas, por ejemplo, es trabajo territorial, ¿verdad?, donde hemos logrado conjuntar médicos con especialidades. Hemos llevado odontología, oftalmología, fisioterapia. Entonces, esa relación con la población es muy importante, porque ya no ven al diputado solo sentado allá en su curul, levantando la mano, puchando botones, como mucha gente maneja eso. Entonces, sí hay un trabajo territorial. Y aparte que eso, consultan también sobre los distintos temas y saber qué opina la población, por ejemplo, en seguridad o los temas nacionales. Y resulta que muchas comunidades le dicen, mire, diputado, ya que lo vi por aquí, fíjate que necesito... aprovechando que lo veo, lo invito a mi comunidad, porque fíjate que tenemos este problema. Entonces, vamos, abordamos el tema. Mire, yo como diputado no tengo presupuesto como lo tiene un alcalde, pero muchas veces hacemos más cosas que lo que hace un alcalde, porque hay alcaldes que confían y que no tienen que solo para la planilla. Bueno, a ver, quejarse es más fácil que actuar. Entonces, pero con muy pocos recursos usted puede hacer muchas cosas. Y cuando le digo no hay presupuesto para trabajar así, pero bueno, yo
mi presupuesto es mi salario, lo que alcanza para el mes ahí le entramos, ¿verdad? Y lo hacemos con el mayor de los gustos, pero son de las cosas que no todos los diputados hacemos. Hay otros que han llegado a la asamblea, no voy a hablar de los actuales, voy a hablar de los anteriores. Y si hay alguna coincidencia. Que pues muchos piensan que ahí se llega a ver qué van a agarrar, que cuánto le va a quedar, incluso pensando que hasta pagan por votos y cosas así, ¿va? Entonces yo creo que el que llega con esa idea, con esa mentalidad, es la persona más inconforme. La persona más inconforme cuando llega al cargo, porque llega, se da cuenta que no es así, que lo que hay que ir a hacer es trabajar para la gente, irle a servir a la gente, no servirse de la gente. Entonces, un tema de trabajo territorial bastante bonito y que deja muchas satisfacciones. El tema de gestión para los diputados es muy importante. Esa es la parte, digamos, si no tienen recursos, pero sí pueden hacer Gestionar. las gestiones, y no solo a nivel de gobierno, sino incluso coordinaciones entre municipalidades, pero también pueden hacer gestiones de cooperación internacional para las comunidades. Pues se consiguen enlaces muchas veces para los diputados más complicados, que es más fácil eso para las alcaldías. Yo fuera alcalde, pues mi gestión fuera de meterle a conseguir recursos. España, la cooperación española da fondos, China, Taiwán en su momento dio mucha ayuda. O sea, los alcaldes deben de convertirse en gestores. Hoy más que nunca se ve la buena gestión de un alcalde. Si un alcalde consigue proyectos, es buen alcalde, porque fondos tiene pocos. Entonces, la creatividad y esa buena relación que puede ir generando con el tiempo, creo que vale la pena. Y ahora con la reestructuración administrativa política de los municipios, que van a ser distritos, ¿qué perfil debe de tener también un alcalde y con qué mentalidad debe de llegar? Porque ya no va a llegar a administrar un territorio que estaba acostumbrado, sino que hoy va a administrar más territorio y más población. La nueva conformación. Más problemas y más necesidades. La nueva conformación de los municipios en El Salvador, pues trae un reto un poco mayor, ¿verdad? Porque se convierten hasta cierto punto, en mega municipios. Porque hay unos que van a juntar 5 municipios, 6 municipios. Bueno, hay departamentos que van a tener solo 2 municipios. El caso de San Vicente, si no me equivoco, San Vicente solo va a tener 2 municipios. Entonces van a quedar municipios grandes. Chalatenango, que tiene 33 municipios, entendería yo que pasa a tener 5 o 6, no estoy muy seguro. Pero van a ser mega municipios. Entonces hay que duplicar esfuerzos, hay que duplicar la creatividad, la gestión. El que quiera ser candidato a un municipio de cualquier parte del país debe de saber que lleva un reto bastante grande, porque tiene que resolver los problemas de todas estas comunidades, cantones, colonias y la unificación del municipio. Para eso se requiere pues también rodearse de personas idóneas, ¿verdad? Porque el alcalde no va a hacer todo. Los concejales en su primer momento es el equipo ideal para poder trabajar de la mano. Y es que a veces, bueno, no sé si en las alcaldías los concejales a veces llegan una vez a la semana, cuando deben de ser casi como ministros, en pequeños, digamos, porque los concejales llegan a reunirse, a tomar decisiones como una pequeña asamblea, pero deben de tomar otro rol, según usted, para trabajar el tema de los alcaldes es a tiempo completo, síndico. Ya los concejales, ese consejo está conformado por personas de diferentes profesiones o no profesionales, personas que trabajan en la agricultura. Bueno, entonces el asunto es de que como la ley permite que los concejales puedan tener un trabajo y que su trabajo es por dietas y que puedan presentarse a tomar decisiones, la ley les permite eso. Habría que conocer bien cómo es cada municipio, porque hay municipios que sus concejales ganan $2.500 en el mes, pero hay municipios
por lo menos le voy a hablar de Mazahuat, en Santa Ana, sus concejales solo ganan $140 al mes. Entonces sería como hasta injusto decirles, miren, dedíquese al 100% a trabajar en este municipio y no tenga otro trabajo ganando ni tan siquiera el mínimo. Entonces son de las cosas de diferentes que hay en el país y que no todos los municipios. Pero esta unificación podría servir y habría que analizar si va en el proyecto de ley una posible condición como la que usted menciona. Bueno, de hecho se debe de transformar casi que administrativamente, va a ser la clave de los municipios, las gerencias que van a tener, me imagino, en los distritos, que va a ser la clave para poder llevar todos los servicios, porque una de las preocupaciones que más se oye entre las comunidades es que dicen, bueno, si ahora que está más cerca el alcalde o los funcionarios, a veces es difícil que vengan a resolver, a dar respuesta a un problema, a una necesidad, ahora que el alcalde va a estar un poco más lejos o va a ser más grande el municipio, va a ser más complicado. Entonces, esa es alguna de las preocupaciones que más se manifiestan entre la población. Sí, bueno, ahí la nueva conformación, las alcaldías que queden como distritos van a ser dirigidas por gerentes. Una de las grandes ventajas que va a haber que sean dirigidas por gerentes es que se debe de contratar un gerente idóneo que reúna todos los requisitos para que pueda ser un buen administrador y que pueda manejar y estar más que controlado como gerente, ¿verdad? Entonces, porque hay municipios donde a veces el que llega a gobernar tal vez no tiene una profesión. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que contratar un asesor. Entonces, eso incluso hace más caro, ¿verdad? Entonces, y más burocrático el proceso. Más burocrático incluso. Entonces, lo que significa que todo eso va a ser un ahorro y el gerente sí tiene que ser una figura que va a estar controlada por la alcaldía central, por decir, digamos. Los distritos pues van a ser gerenciados y en lo cual pues deben de dar resultados. En cuanto a que ya no va a haber un alcalde y sus concejales de cerca con la población, los partidos políticos hoy por hoy, viendo esta lógica, por lo menos yo esa acción la anduve haciendo ayer, visitando los municipios y que los que iban a ser alcaldes, que tenían aspiraciones a ser alcaldes, bueno, ustedes van a ser prácticamente la representación del alcalde en su municipio. O sea, no es que estos liderazgos ya no van a estar. La gente, cuando es gente de servicio, la gente no importa, pues si hay líderes comunales, líderes cantonales, hay líderes en las colonias. Entonces, todos esos liderazgos les apasiona servir. Y yo sé que si están dentro de un consejo municipal, pues, y viven en un municipio de estos que van a dejar de ser municipios, van a tener la obligación para empezar y ese espíritu de servicio que debe de permanecer en todo eso. O sea, sí tiene que haber representación de los municipios en las alcaldías. Se va a canalizar de otra manera ese liderazgo más. Debe de ser diferente. Bueno, hemos llegado ya al final del programa. ¿Su mensaje final? Bueno, primero, muy agradecido por la invitación a la entrevista. Está muy bonita y también un saludo a todos los que nos están viendo a esta hora del día. Pues un saludo muy especial a todos los hermanos salvadoreños en el exterior. Les deseo muchas bendiciones, les felicito. Son ustedes los que mueven incluso la economía de El Salvador. Así que les deseo la mejor de las suertes y espero que esta entrevista pues sirva también para iluminar un poco o conocer un poco más del tema aquí en el país, en el tema electoral y todo lo que hemos tocado. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias también y precisamente es el propósito, ¿verdad? Para que nuestros compatriotas, los salvadoreños, los ciudadanos, o todo aquel interesado pueda conocer otra opinión más de cómo se ve, de otro enfoque, la realidad de nuestro país y también puedan ir generando sus propias opiniones y conocimientos y por supuesto consultarlos con la realidad y también con sus familiares. Gracias por su sintonía y los esperamos en un próximo programa.